Buenas tardes, profesor. Somos el grupo número 4 y nuestros integrantes están conformados por Arista Cruz Milvia del Pilar, Condori Naula Miriam, Ticona Ivonne Joani, eh, Pérez Bobbio Sandra, Reaño Lizana María Fernanda, Vilches Gil Adriana y quien les habla Lourdes Ramos. En la presente exposición daremos a conocer un poco sobre los aspectos teóricos del condicionamiento clásico y así también sobre la creación de un experimento hecho por nosotras, dando así después nuestros procedimientos y también nuestros resultados y conclusiones después de haber terminado el experimento. Para iniciar con el aspecto teórico, debemos de hablar un poco acerca del máximo representante del condicionamiento clásico, quien fue el ruso Iván Pavlov. Él entiende que el condicionamiento clásico es un método, un mecanismo de aprendizaje mediante el cual se da por asociaciones. Es un método en el cual un estímulo condicionado se asocia a un incondicionado de forma que al final forma una respuesta. Para que este aprendizaje pueda llegar a darse, el condicionamiento se pueda dar, debe existir un patrón de repetición, el cual pueda darse en proximidad tanto con el estímulo condicionado e incondicionado. Tenemos también 4 principios del condicionamiento clásico. El primer principio es el principio de adquisición. En este principio, el sujeto llega a conectar el estímulo incondicionado con un estímulo neutro. El aumento de probabilidad de una respuesta condicionada se dará en cuanto mayor sea el número de conexión entre un estímulo incondicionado y un estímulo neutro. El segundo principio es el de generalización. En este principio se da en base cuando un organismo condicionado recibe determinado estímulo y al recibir otro estímulo similar, responde de la misma forma. A este principio también se le puede llamar o se le puede decir que es la respuesta hacia las semejanzas. Un tercer principio es el principio de discriminación. En este principio es totalmente lo contrario al principio de generalización, ya que este principio consiste en poder diferenciar el estímulo condicionado original y un estímulo condicionado similar al primero. A esto se le puede llamar respuestas de diferencias. Un cuarto principio es el principio de extinción. En este principio, al no darse un estímulo condicionado acompañado de al menos algunas veces, la respuesta condicionada hacia una conducta ya aprendida por estímulos pasados llega a desaparecer. Esta desaparece completamente en un determinado tiempo. A continuación, con los elementos del condicionamiento clásico, tenemos el estímulo incondicionado, la respuesta incondicionada, el estímulo neutro, el estímulo condicionado y la respuesta condicionada. ¿Qué es el estímulo incondicionado? Pues este es el estímulo que induce a una respuesta que se asocia a otro estímulo, que sería el estímulo neutro. La respuesta incondicionada tiene este nombre porque se produce por un estímulo incondicionado. Ahora, el estímulo neutro, si bien no desencadena ninguna respuesta en particular al comienzo, cuando se usa junto con un estímulo no condicionado, puede llegar a estimular eficazmente el aprendizaje. El estímulo condicionado es cualquier estímulo interno o externo que, de nuevo, como el estímulo neutro inicialmente, no causa ninguna reacción en el organismo, y es que a través del proceso de condicionamiento se puede llegar a generar y crear una respuesta. Y por último, la respuesta condicionada es que el sujeto experimental es expuesto a un estímulo condicionado y éste responde de cierta manera de la experiencia. Y es ahí cuando se puede observar ya el proceso del aprendizaje. Algunos ejemplos del condicionamiento clásico podría ser el sonido del timbre del celular.
Este condicionamiento se da mediante la asociación del timbre cuando te llega una notificación. Este te da un sentimiento positivo, el cual te hace saber que te ha llegado un mensaje. La respuesta condicionada en este caso sería el revisar tu celular cada vez que suena el timbre de tu celular. Un segundo ejemplo sería el escuchar música de Navidad, ya sean villancicos o música relacionada. Este se asocia a la felicidad y también a los momentos agradables que se pasan en familia. La respuesta condicionada sería la evocación del sentimiento de felicidad. Digamos así. Uno, dos, tres. A continuación, hablaré sobre el esquema del experimento. El aire de la secadora más el ruido del silbato vendría a ser el parpadeo y el ruido del silbato vendría a ser el párpado. Gracias. Con la exposición, yo daré un breve resumen acerca del experimento que se realizó. Bueno, en este experimento se utilizó dos materiales, vendría a ser la secadora como también el silbato. Estos dos objetos se aplicaron al encuestado y se aplicó con éxito. El estímulo incondicionado se convirtió en el sonido de una secadora de pelo y se colocó el objeto cerca de la cara del sujeto 3 veces, por lo que rápidamente se observó la respuesta del sujeto al sonido, encogiéndose los hombros y realizando un movimiento de los ojos, vendría a ser el párpado, y sucesivamente pasó con el silbato. El silbato no le hizo, fue un
sonido neutro para él, no le afectó ni a los oídos. Cuando se juntaron los dos objetos que eran la secadora como el silbato, a él lo que le incomodó más fue la secadora, ya que el sonido le incomodó, encogió los hombros y parpadeó. Hizo la misma reacción como tuvo tan solo con la secadora. Gracias. Continuando con los antecedentes, podemos decir que el experimentado se dio cuenta cuando el condicionamiento clásico es comprender al encuestar sus reacciones, que al momento del silbar, él tiene una reacción neutra, pero en el momento de encender la secadora tiene una reacción rápida debido al sonido estrecho y encogió los hombros y los párpados. Gracias. Hoy les voy a explicar sobre el método, la parte que nos tocó. En el primer punto, tenemos que el método a utilizar en nuestro experimento realizado es el método clásico de Pavlov, el condicionamiento clásico, en el cual es un método donde se asocia un estímulo condicionado con otro incondicionado y se basa en dominar el aprendizaje mediante estímulos externos con un determinado grado de fiabilidad. En el segundo punto tenemos que tuvo una gran influencia en la escuela de pensamiento de la psicología, conocida como conductismo. En el tercer punto tenemos que el conductismo se basa en todo aprendizaje, se produce en interacciones con el entorno. Que esto se basa en lo que es el comportamiento observable, teniendo en cuenta la conducta y los cambios que se pueden dar en búsqueda de respuestas. En el cuarto punto tenemos que corresponde a un modelo estímulo-respuesta o aprendizaje por asociaciones, que es un mecanismo que puede modificar nuestra conducta del mismo modo que si un niño asocia el portarse bien con ser premiado con una golosina, se incrementarán las posibilidades de que se comporte de una manera adecuada. En los resultados tenemos que para demostrar el condicionamiento clásico se requiere de un estímulo incondicionado, obteniéndose una respuesta incondicional. La existencia de un estímulo neutro por sí sola no produce ninguna respuesta. Al asociarse el estímulo incondicionado con el estímulo neutro, se obtiene la respuesta incondicionada y finalmente tenemos que el estímulo neutro por aprendizaje produce una respuesta condicionada. Ahora le doy el pase a mi siguiente compañero. Gracias. Encargada de la parte del análisis del experimento, específicamente los resultados y las conclusiones. En el presente trabajo se muestra cómo es que a través del uso de una secadora y el soplido de la misma, más el sonido de un silbato, se logra aplicar exitosamente el condicionamiento clásico en nuestro sujeto experimental. Lo que se realizó en el experimento y lo que se puede observar en el video es cómo se hace una serie de repeticiones utilizando netamente la secadora, el ruido y el soplido que esta emana para observar la conducta inmediata que tiene el sujeto experimental. Una vez terminada la serie de repeticiones usando la secadora, se pasa a utilizar el sonido del silbido. Esto se hace por una cantidad de
10 veces. Posteriormente a esto, se hace uso de lo que vendría a ser ambos instrumentos y se mezclan. Se mezclan a la vez, o se utilizan al mismo tiempo para condicionar al sujeto experimental. Como primera reacción, cuando se utiliza la secadora, se puede observar cómo es que tiene una reacción inmediata, casi que automática, y se aleja y muestra en su rostro una cara de fastidio, de que el ruido es muy fuerte. Sin embargo, cuando ya se termina de utilizar dichos estímulos por la cantidad repetida de veces que se ha mencionado, el sujeto ya deja de mostrar esta reacción inmediata. Ahora, las conclusiones. Primero, hablaré un poco, resumiendo la parte anterior de mis compañeras, que el condicionamiento clásico tiene una parte muy clara, que es la contiguidad o la continuidad. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que es muy importante la fase del emparejamiento o de emparejar ambos estímulos, en este caso el silbato y la secadora, para poder obtener el resultado deseado, es decir, se mezcla tanto el estímulo condicionado como el estímulo incondicionado. También es muy importante tener en cuenta no solamente las repeticiones con las que se utilizan los instrumentos, sino la intensidad y el intervalo de tiempo en que se da cada una. Normalmente, como mencioné antes, cuando se hace esto por primera vez y el sujeto es expuesto al estímulo incondicionado, tiene una respuesta normalmente negativa, la respuesta es la conducta que se quiere eliminar. ¿Qué más se puede decir por condicionamiento clásico? Es un proceso de aprendizaje pues, en el cual el estímulo neutro se relaciona con el estímulo condicionado y esto produce una respuesta específica. Y posteriormente se logra la eliminación de la conducta no deseada. Es importante realizar los pasos de manera exacta y precisa para que se pueda obtener el resultado deseado, pero también es importante tener en cuenta que muchas veces se va a tener que hacer esta repetición una cierta cantidad de veces hasta que se pueda eliminar la conducta como tal. Muchas gracias.